Bueno, continuamos con la materia, con continuidad de funciones. Esto está muy relacionado con los límites. Para ello, consideremos la siguiente definición. Sea f una función definida en un conjunto A que toma valores en conjunto B. Se dice que esta función f es continua en un valor x sub 0 del conjunto A, si y solamente si el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a su imagen f en x sub 0. ¿Ya? Entonces, esta es la definición que vamos a utilizar para la continuidad, que la imagen de la función en el punto sea igual al límite, cuando el x tiende al punto. ¿Ya? O sea, como observación, para que una función sea continua en un punto x sub 0, se debe cumplir que f de x sub 0 debe estar definido. Es decir, x sub 0 tiene que estar en el dominio, ¿ya? O sea, una función no puede ser continua si es que el punto no está en el dominio, ¿ya? El límite, cuando x tiende a x sub 0 de f de x debe existir, es decir, los límites laterales deben ser iguales y el valor de este límite no es suficiente con que exista, sino debe ser igual a f de x sub 0, ¿ya? Otra definición, vamos a decir que nuestra función f es continua en un conjunto A, si solamente si f es continua en cada punto de este conjunto. Ya, o sea, a partir de la definición de continuidad de una función en un punto, pasamos a la definición de una función continua. ¿Ya? Eh, a veces el tema de decir si es continua en un conjunto o no queda un poco sobreentendido o se puede obviar el nombrar el conjunto. Uno dice f es continua nomás. Cuando el conjunto queda claro, ¿ya? O sea, si una función está definida en todos los números reales, al decir que f es continua, decimos que va a ser continua en todos los números reales, ¿ya? Sin necesidad de decir f es continua en todos los números reales, sino simplemente uno dice f es continua, ¿ya? Entonces, ejemplos. La función polinomial o potencia x a la n es continua en todos los números reales. La función raíz es continua en su dominio, en 0 a más infinito. La función raíz cúbica es continua en los números reales. La función seno es continua en los números reales. La función coseno es continua en los números reales. La función tangente es continua, pero en el conjunto menos pi medio, pi medio. Ya recordemos que en menos pi medio se indetermina debido a que el coseno toma el valor 0. Por lo tanto, esta función va a ser continua si nos restringimos a este conjunto. ¿Ya? La función exponencial es continua en los números reales, ¿ya? La potencia a la x. Siempre cuando el a sea mayor que 0 y el a diferente a 1, ¿ya? Si no, la función puede... Si el a, por ejemplo, es igual a 1, queda la función idénticamente 1, ¿ya? Entonces, estas son funciones continuas. Es importante que sepamos y conozcamos cuándo las funciones son continuas, eh, para así poder justificar en algún ejercicio o problemas cuando otras funciones más complejas son continuas, ¿ya? O sea, tener este como set de funciones que nosotros sabemos que son continuas ayudan para determinar cuándo otras funciones son continuas. Por ejemplo, bueno, también la función logaritmo es continua, se me había quedado ahí. Teorema. Si f y g son funciones continuas en un dominio A, entonces f más menos g, f por g, también son funciones continuas, ¿ya? En todo el dominio. La función f dividido en g es continua en el conjunto A, salvo los puntos donde g de x es 0, ¿ya? Siempre hay que tener ojo en las divisiones cuando el denominador es 0.
¿ya? Por lo tanto, esto nos dice que si sumamos funciones continuas, restamos funciones continuas o multiplicamos funciones continuas, siguen siendo funciones continuas. La división va a seguir siendo una función continua, salvo cuando en el denominador se haga cero, ¿ya? O sea, sacamos esos puntos de la continuidad. Y este es un resultado importante. La composición de funciones va a seguir siendo continua si G es continua en X sub 0 y F es continua en G de X sub 0, ¿ya? Para que esté bien definida la composición. Entonces, F o G va a ser continua en X sub 0. Y si calculamos el límite cuando X tiende a X sub 0 de F evaluado en G de X, esto va a ser lo mismo que F evaluado en el límite cuando X tiende a X sub 0 de G de X, ¿ya? Esto, en palabras más coloquiales, es como pasar el límite dentro de la función, ¿ya? O sea, el límite entra a evaluarlo en la función, ¿ya? O sea, podemos calcular primero el límite de G de X y luego evaluar este punto en F, ¿ya? Estos son resultados muy importantes. Pasamos a algunos ejemplos, algunos problemas clásicos en cuanto a la continuidad de funciones. Me dan una función definida por tramos, me piden, bueno, esta función depende de un parámetro b, notemos que si x es menor o igual que 1, f está dada por x al cuadrado menos 2x más 3b, y si x es mayor que 1, f está dada por x al cubo menos 3x al cuadrado más 2bx. ¿Ya? Entonces me piden encontrar el parámetro b, de modo que la función sea continua en los números reales. ¿Ya? Entonces, primero, solución. Primero notemos que para x diferente de 1, independientemente del valor de b, f es continua al ser a tramos funciones polinomiales, ¿ya? Sabemos que las potencias son continuas, la suma de funciones continuas son continuas, entonces tenemos que los polinomios van a ser continuos, por lo tanto, x al cuadrado menos 2x más 3b es una función continua, x al cubo menos 3x al cuadrado más 2bx también una función continua, por lo tanto, si x es diferente de 1, esta función va a ser continua. De esta manera, el problema sigue estando en 1, ¿ya? El único caso crítico. Por lo tanto, tenemos que buscar que el límite cuando x tiende a 1 de f de x sea igual a f de 1, ¿ya? Al ser en este caso una función por tramos, se tiene que cumplir que los límites laterales sean iguales, ¿ya? Entonces, buscamos lo siguiente. 1, que f de 1, que es igual a menos 1 más 3b, sea igual al límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, que sería igual a menos 1 más 3b. De igual manera, en este caso coinciden estos dos valores, lo que no siempre va a ser así. Y por otro lado, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a 1 de x al cubo menos 3x al cuadrado más 2bx, lo que es igual a menos 2 más 2b, si evaluamos en 1. Entonces, buscamos que menos 1 más 3b sea igual a menos 2 más 2b, lo que nos da el resultado de b igual a menos 1. Por lo tanto, si b es igual a menos 1, esta función va a ser continua en todos los números reales, ¿ya? Debido a que en el punto crítico 1, los límites laterales y la imagen de la función son iguales, ¿ya? Entonces, muy importante recordar esto, para funciones definidas por tramos, hay más trabajo que hacer, debido a que los límites laterales cambian, por lo tanto, estos deben ser iguales y la imagen de la función también debe tener el mismo valor. ¿Ya? Vamos a un segundo problema. Nos dan una función A definida en un conjunto real, a los números reales, dada por f de x igual a x al cuadrado más kx más 4, dividido en x al cuadrado menos 4, ¿ya? Donde k es un número real. Nos piden analizar la continuidad de la función f y determinar si existe
algún valor de k, de modo que el conjunto A, perdón, de modo que el conjunto de continuidad de f sea el mayor posible, ¿ya? Entonces, notemos que esta función es una división de funciones continuas, ¿ya? Tenemos arriba y abajo una función cuadrática, la cual es continua, pero en el denominador se indefine para x2 y menos 2, ¿ya? Al ser una suma por diferencia, esta expresión se define en más y menos 2, ¿ya? Por lo tanto, independiente del valor de k, para x diferente de más y menos 2, f va a ser continua, al ser división de funciones continuas, ¿ya? Como mencioné recién, x al cuadrado menos 4 se anula en 2 y menos 2, por lo tanto, esta función no es continua en estos puntos, ¿ya? Aún así, es posible reparar esta discontinuidad si es que menos 2 o menos 2 fuera un 0 de x al cuadrado más 4, perdón, x al cuadrado más kx más 4, ¿ya? Esto debido a que de esta manera el límite se puede calcular, podemos simplificar expresiones y podemos redefinir la función, ¿ya? Como lo vemos a continuación. Entonces, menos 2 va a ser un 0 de x al cuadrado más xk más 4, es decir, de esta parte de acá. Si solamente si, al evaluarlo, me da 0, ¿ya? Entonces, si yo lo evalúo, obtengo menos 2 al cuadrado, menos 2k más 4 igual a 0, lo que es equivalente a que k sea igual a 4. Entonces, f quedaría dada por f de x igual a x al cuadrado más 4x más 4 dividido en x al cuadrado menos 4. Y el límite, al calcular el límite cuando x tiende a menos 2, va a quedar dado por el límite de x al cuadrado más 4x más 4 dividido en x al cuadrado menos 4, lo que es equivalente al límite cuando x tiende a menos 2 de x más 2 al cuadrado dividido en x menos 2 dividido en x más 2. ¿Ya? Este límite sigue dando de la forma menos 2, perdón, 0 partido en 0, porque arriba obtengo 0 y abajo menos 4 por 0, 0. Entonces, tenía que hacer este trabajo algebraico. Ya como ya puedo simplificar estos términos, obtengo que este límite es igual al límite cuando x tiende a menos 2 de x más 2 dividido en x menos 2. ¿Ya? Y este límite me da 0. Por lo tanto, si definimos la función como x al cuadrado más 4x más 4 dividido en x al cuadrado menos 4 para x en los números reales sin el 2 y el menos 2, y tomando valor 0 cuando x es igual a menos 2, hemos reparado una de las discontinuidades de la función, ¿ya? O sea, f va a ser continua en los reales sin el 2, ¿ya? O sea, la discontinuidad en menos 2, en este caso, la reparamos asignando el valor de k igual a 4, ¿ya? Esto debido a que el límite va a ser igual a la función, ¿ya? O sea, haciendo que f de x sea igual a 0 cuando x vale igual a menos 2, obtenemos que va a ser igual a su límite, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, la función va a ser continua, en menos 2, ¿ya? Como otro caso, de manera análoga, para el caso cuando x es igual a 2, tenemos que el polinomio x al cuadrado más kx va a ser igual, perdón, más 4 va a ser igual a 0, sí, solamente sí, k es igual a menos 4, entonces f va a estar dada por x al cuadrado menos 4x más 4 dividido en x al cuadrado menos 4, ¿ya? De esta manera, calculando el límite de manera análoga, obtenemos nuevamente que da 0, ¿ya? Y haciendo lo mismo, definiendo la función como 0 cuando x vale 2, obtenemos que f va a ser continua en los números reales menos el x igual a menos 2, ¿ya? Nuevamente realizamos el mismo proceso, ustedes lo pueden ver con más detalle
pero es hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces aquí vimos un caso donde para un valor de k, uno de los dos puntos puede ser reparable, pero en el otro caso, perdón, para el otro punto no va a ser reparable, ¿ya? Entonces hay discontinuidades que van a ser reparables, otras que no, ¿ya? Veamos un último ejemplo. Sean A y B números reales, me dan la función definida por tramos, donde si estamos en menos 1, menor x mayor o igual a menos 1 y menor que 0, f está dada por la raíz de 1 más x menos la raíz de 1 menos x, dividido en x al cuadrado menos x. F de x vale c, si x vale 0, y f de x es x al cuadrado más ax más b dividido en x, cuando x es mayor que 0, ¿ya? Me piden estudiar la continuidad de f dependiendo de los valores a, b y c, ¿ya? Entonces, primero, notemos que si x está en los números entre menos 1 y más infinito, sin contar el 0, f es una función continua al ser división de funciones continuas, ¿ya? Esto es debido a que no se anula en el denominador de las fracciones, ¿ya? Notemos que en la primera fracción el denominador es x al cuadrado menos x, cual se anula en 1 y 0, ¿ya? Pero estos valores están fuera de este dominio, ¿ya? O sea, aquí estamos en valores de x mayor que menos 1 y menor que 0. Por lo tanto, la raíz de 1 más x menos la raíz de 1 menos x dividido en x al cuadrado menos x no tiene problemas en este intervalo, ¿ya? Por otra parte, cuando x es mayor que 0, tenemos que la función es x al cuadrado más ax más b dividido en x. ¿Cuál fracción tiene problemas solamente cuando x es igual a 0? Por lo tanto, como no considero este valor en esta parte del dominio, no hay problemas de indeterminación, ¿ya? Entonces, f va a ser continua en este dominio, salvo cuando x es igual a 0, ¿ya? O sea, hay que estudiar el caso cuando x es igual a 0 aparte, ¿ya? Y para ello, como hemos mencionado anteriormente, para que f sea continua, es necesario que f en 0 sea igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, y esto sea igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x, ¿ya? Esto para que el límite exista y sea igual a la función, ¿ya? Entonces, primero, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x, en este caso, como estamos por la izquierda, tomamos los valores menores que 0, entonces la función toma este tramo, ¿ya? Esta expresión. Entonces, este límite es igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de raíz de 1 más x menos raíz de 1 menos x dividido en x al cuadrado menos x. Y esto es igual, si es que multiplico por un 1 conveniente, multiplicando por la raíz de 1 más x más la raíz de 1 menos x arriba y abajo, obtengo arriba, al desarrollar esta suma por diferencia, que es igual al límite cuando x tiende a 0 de 2x, porque me quedaría 1 más x menos 1 menos x, se me van los 1, me queda 2x, y abajo me quedaría x, al factorizar el x al cuadrado menos x, factor de x menos 1 por raíz de 1 más x más 1 menos x. De esta manera puedo simplificar los x, y al evaluar, ya puedo evaluar esta expresión, debido a que ya no me está dando de la forma 0 dividido por 0 que tenía acá arriba. Y me queda 2 dividido en menos 1 por 1 más 1, ya al evaluar en esta expresión. Por lo tanto, el resultado de este límite va a ser menos 1. ¿Ya? Ya. Ahora, para calcular el límite por la derecha de esta función, tenemos que ver los valores
en el intervalo donde la función está dada por x al cuadrado más ax más b dividido en x, ¿ya? Como observación, para que el límite en este caso exista, necesariamente b debe ser 0. De no ser así, me quedaría de la forma b dividido en 0, ¿ya? Lo que sería un límite, como vimos en la clase anterior, un límite más o menos infinito dependiendo del valor de b, ¿ya? Pero si pedimos que este valor sea 0, me quedaría un límite de la forma 0 partido por 0 y ya se puede trabajar. Entonces, solicitamos que b sea 0. Entonces, este límite va a ser igual a x tendiendo a 0 de x al cuadrado más ax dividido en x. Al factorizar por x, me queda el límite cuando x tiende a 0 de x, factor de x más a, dividido en x. Al simplificar las x, obtengo el límite cuando x tiende a 0 de x más a, cuál resultado es a. ¿Ya? Entonces, finalmente, para concluir la continuidad de la función, buscamos que los límites sean iguales y sea igual al valor de la función. Ya recordemos que la función evaluada en 0 tenía el valor de la constante c, por lo tanto, solicitamos que menos 1 sea igual a, el resultado de este límite, y este sea igual a c. De esta manera, la función va a ser continua en el conjunto menos 1 a más infinito, incluyendo el 0 ahora, debido a que adaptamos los parámetros para que sí sea continua en 0.